Qué gusto saludarlos. Bueno, pues para mí es un placer el hecho de comenzar con este primer módulo, el hecho de comenzar con este diplomado, que básicamente en una etapa como la que estamos viviendo hoy en día, en una etapa en donde lo que reina es la incertidumbre, lo que reina es una crisis económica, lo que reina es una crisis en materia de salud, por un sistema de salud colapsado ante la pandemia que está afectando a nivel mundial, pues es súper importante que ustedes sepan cómo se pueden defender, que ustedes sepan hasta dónde pueden llegar y que más que nada sepan que ustedes, como profesionales de la salud, independientemente de que sean ciudadanos mexicanos, como profesionales de la salud tienen derechos y esos derechos se deben hacer valer en todo momento. Nos hemos encontrado con bastantes médicos que no saben qué hacer ante una falta de equipo de protección personal, no saben cómo llenar la norma oficial, el expediente respecto a la norma oficial mexicana 004, no saben cómo llenar un consentimiento informado, no saben el valor que tiene este consentimiento informado y en términos prácticos y sencillos no saben simplemente cuál es la normatividad o cuál es la legislación aplicable a mi materia. Es decir, cuál es la legislación que va a regir mi ejercicio como profesional de la salud. Entonces, este primer módulo se trata de una introducción breve, porque tampoco los voy a saturar de conceptos jurídicos, porque al final no les van a interesar. Son médicos, no son abogados, son profesionales de la salud, enfermeras, químicos, no sé. Pero al final no los voy a saturar de todo lo que tenga que ver con una cuestión jurídica o que sea puramente jurídica o puramente legal. Todo lo que yo expreso en los cursos, diplomados, conferencias, simposios o en la facultad o en las facultades en las que doy clase a los profesionales de la salud es medicina basada en evidencia jurídica. Esta medicina, yo soy la creadora de este concepto, yo soy la autora de este concepto, del cual, por cierto, estoy escribiendo un libro, porque es una medicina que nadie les enseña. Es una medicina que en la formación no les dicen lo que puede pasar. Es una medicina que ustedes creen que se llama medicina defensiva. Sin embargo, este tipo de medicina, la medicina basada en evidencia jurídica, es al final la que nos va a ayudar a evitar, no que nos demanden, pero sí nos puede evitar una sentencia condenatoria. Entonces, si ustedes están frente a un paciente, tienen el problema, el paciente falleció, vamos a poner el ejemplo, un choque anafiláctico, el paciente fallece de un choque anafiláctico. Y entonces el team quirúrgico se comienza a pelear y empieza a decir, no, es responsabilidad del anestesiólogo, es responsabilidad del cirujano, es responsabilidad del instrumentista, de quien quieran. Simplemente el choque anafiláctico deben saber que es responsabilidad de nadie. El choque anafiláctico es un evento adverso que se puede presentar, una reacción que se puede presentar de manera súbita, siendo o no alérgico el paciente a cualquier medicamento. Entonces, si nosotros sabemos cómo llenar la nota, si nosotros sabemos cómo llenar el registro anestésico, si nosotros sabemos cómo llenar la nota quirúrgica, evidentemente va a ser muy complicado que un ministerio público o un juez nos vaya a sentenciar. ¿Por qué? Porque el ministerio público y el juez, el ministerio público es abogado, el juez también, y desconocen total y absolutamente lo que es un choque anafiláctico. No saben lo que es un óbito, no saben lo que es una punción de dura madre, pero sí saben lo que es una punción. No saben dónde está la dura madre, pero sí saben lo que es una punción. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos y cómo
debemos darle la importancia que tiene realmente la legislación que regula mi profesión. Porque al final, como se lo digo a mis alumnos en la Facultad de Medicina, cuando les pregunto, oigan, ¿quién ha leído la norma 004? Nadie. Oigan, ¿quién ha leído cuando estoy con los anestesiólogos? ¿Quién ha leído la norma 006? Nadie. Entonces, si no sé las ventajas, los beneficios, las inconsistencias y las lagunas que puede presentar esta norma oficial mexicana o cualquier otra para poder usarlas en mi favor, entonces, ¿cómo espero defenderme o que el abogado que también desconoce de la materia, porque abogados expertos en medicina legal somos contados si no pasamos de 3 en este país? No hay. Entonces, le mandan a usted un abogado de una aseguradora y resulta que el abogado a lo que se dedica es a ver todo lo que se trata de un siniestro derivado de choque de automóviles. Siniestro de automóviles, seguro gastos médicos mayores, no sabe lo que es un óbito, no sabe lo que es una OTB, no sabe lo que es un choque hipovolémico. Entonces, si nosotros no sabemos transmitir al juez o si nosotros no sabemos transmitir al fiscal o a la fiscalía que el choque anafiláctico puede presentarse de manera súbita y que ni yo, ni el anestesiólogo, ni el cirujano, ni el instrumentista, ni la cirujana, nadie es responsable de ello. Si no se lo sabemos explicar a un abogado que no entiende de medicina, va a ser muy complicado que obtengamos una resolución favorable. Entonces, básicamente el objetivo de este módulo es que ustedes sepan que hay legislación aplicable a su profesión, que ustedes son la profesión más regulada en este país. Hay una sobreregulación en este país en cuanto a los profesionales de la salud. Y lo más preocupante es que esa sobreregulación se contrapone una con otra. Entonces, si por un lado la norma 006 me dice que debe estar adscrito específicamente al área de recuperación un anestesiólogo, y resulta que, un ejemplo, el manual de procedimientos de la Gineco 4 dice que puede haber un ginecólogo adscrito al área de recuperación o una enfermera adscrita al área de recuperación, entonces, si se presenta una urgencia y hay un solo anestesiólogo adscrito a todo el área de tococirugía, se presenta una urgencia y no había anestesiólogo adscrito al área de recuperación, al final, ¿sobre quién van a ir si yo desconozco lo que dice la legislación en la materia? ¿Se dan cuenta? Pues se van a ir sobre usted, ginecólogo. Se van a ir sobre usted, enfermera. Porque al final, muchas veces, y no muchas veces, la mayoría de las ocasiones, seamos francos, pero simplemente no les gusta o les da flojera todo lo que tenga que ver con derecho. Pues sí, los entiendo. Es como si a mí me pusieran a leer las guías de práctica clínica de Comego. Bueno, o sea, sí, pues igual y sí las leo, ¿no? Pero si tengo una bronca en ese momento con algún ginecólogo y que tengo que hacer uso para su defensa de las guías de práctica clínica, pero que me ponga a leer las guías de práctica clínica como si fueran Cosmopolitan, ¿por qué no decirlo? Si me pusieran a leer, evidentemente no lo voy a conseguir. Así como ustedes no van a lograr conseguir que yo les haga leer, es más, vámonos a lo más básico,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No la van a leer. Y si supieran todos los derechos que consagra esta Constitución y que ustedes pueden hacer valer en cualquier momento, ¿la leerían? Yo creo que ni así. Porque lo he puesto en práctica y ni así el profesional de la salud dice voy a leer la Constitución para saber cuáles son los derechos humanos que me asisten, no como profesional de la salud, como ciudadano mexicano. Ejemplo, ¿qué sucedió al principio de la pandemia? En el año 2020, por ahí de marzo, mayo, junio, los médicos estaban siendo explotados, si no es que lo siguen estando. De una manera brutal, están siendo explotados. ¿Y qué pasa cuando el médico tiene que entrar a covitario? ¿Qué pasa cuando el médico tiene que entrar a esa área negra o cualquier profesional de la salud, enfermería, químicos, quien sea? Tiene que entrar, es más, patólogos hay que entraban al área negra de COVID, imagínense. Y me decían, licenciada, me acaban de hacer jefa de grupo COVID y soy patóloga, no he visto en 14 años un paciente vivo y me están haciendo jefa porque no hay personal. Si no lo hacen, entonces la institución los sanciona. Y si lo hacen y no lo hacen como los pacientes y la familia cree que lo deben hacer, ojo, como los pacientes y la familia cree que lo deben hacer, los demandan o los detienen. Entonces, ¿qué hago para exigir mis derechos? Saber primero cuáles son. Ustedes, cuando tuvieron esta situación durante la pandemia, se comunicaron con nosotros y a todos los médicos afiliados se les entregó un documento donde decía que si la institución no se hacía responsable de brindarme un equipo de protección personal idóneo para tratar pacientes asintomáticos o sintomáticos, confirmados o no COVID, usted como profesional de la salud se deslinda de toda responsabilidad penal, civil, administrativa, presente o futura que se pudiera dar debido a que no está obligado a ingresar al área negra si la institución no provee el equipo personal de protección personal suficiente y necesario para que usted ingrese al área negra COVID. Esto con fundamento en el artículo 4 constitucional que reza el derecho humano que todos en este país tenemos a la protección de la salud. Entonces, si yo desconozco que tengo este derecho, si yo recibo una bata que parece de papel de China, recibo un cubrebocas que está atado con grapas porque los vi y firmo de recibido, perdón, pero ustedes son responsables de que eso suceda. Porque la institución, ¿quién tiene la obligación? Yo les pregunto, fíjense, les voy a dejar esta pregunta para que la reflexionen. ¿Quién tiene la obligación de proveer el recurso material y humano suficiente para brindar una atención médica de calidad? Si les acabo de decir que el artículo 4 constitucional establece como un derecho humano el que todo mexicano goce de la protección de la salud, ¿quién tiene en este caso entonces la obligación de gozar de ese derecho a través de los insumos que se brinden?
¿quién tiene la obligación de brindar esos insumos? El Estado. Entonces, mi pregunta va encaminada a esto. ¿Por qué si el Estado es quien tiene la responsabilidad legal, dejemos a un lado la moral, legal, de velar por ese derecho humano que tengo a la protección de la salud? Si es el Estado el obligado, entonces, ¿por qué a mí me demandan? ¿Por qué demandan al doctor Sánchez? ¿Por qué demandan a la doctora Navarro? ¿Por qué demandan a la doctora Orzechowski? ¿Por qué demandan a la enfermera Rubalcaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Si quien tiene la obligación de brindar ese insumo es el Estado. Entonces, aquí hay que romper paradigmas y aquí vienen a aprender cómo romper esos paradigmas. No, el paciente no es su enemigo. Créanme, la familia no es su enemiga. Lo que deben saber es cómo abordarlos con esta medicina basada en evidencia jurídica. Porque dependiendo de cómo se aborde, legalmente hablando, es si vamos o no a tener una resolución favorable. Entonces, si yo no sé, como el caso que sucedió, me parece que en Chiapas, no sé si fue en Chiapas, sí fue en Chiapas o en Oaxaca, donde al doctor lo detienen porque le pidió a la familia medicamentos para poder tratar o seguir tratando a su familiar, medicamentos con los que la institución ya no contaba, y le encuadran el delito de abuso de autoridad. Y sobre ese lo detienen encuadrando una carpeta de investigación, una semana, 10 días máximo. ¿Qué debo hacer si al pedir y al tratar de ayudar al paciente corro el riesgo de que me detengan? Ahí está. Eso es lo que van a aprender conmigo. Eso es lo que yo les voy a descifrar a través de todos estos módulos en donde se va a ver muchísimo casos prácticos. Yo soy pragmática. A mí no me gusta utilizar diapositivas, como ya se dieron cuenta, no utilizo diapositivas, no me gusta porque para mí no sirven de algo el tener aquí artículo 4º constitucional. El artículo 4º constitucional refiere, ¿para qué? Van a ponerle más atención a la diapositiva que a mí. Y a quien le tienen que poner atención es a mí, porque quien los va a defender cuando tengan la bronca soy yo. Entonces, esto es importante que sepan manejarlo. ¿Qué hubiera pasado si el doctor, para no sentirse mal, hubiera dicho, ok, no le pido medicamento a la familia, pero sí le puedo decir a la familia que ya no hay medicamento y que yo no tengo el medicamento para poder proporcionárselos? Que vaya a la puerta que está al lado de la escalera donde dice asistente de dirección o dirección y les garantizo que haciendo un escándalo ahí, el fentanil sale porque sale para poder intubar al paciente. Las benzodiazepinas, miren, pululan por toda la institución para poder intubar al paciente. Entonces, dense cuenta cómo lo único que hice fue cambiar la forma. Sí, no te estoy pidiendo el medicamento. ¿Por qué? Porque lo tengo prohibido. Sin embargo, sí te digo que el Estado tiene la obligación de proporcionártelo. Entonces, ve y haz un escándalo. Y si quieres traer medios de comunicación, trae medios de comunicación.
yo no tengo bronca. Yo te estoy avisando, yo no puedo sacar el fentanil. ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo saco? No hay manera. Entonces ve y peleate con quien tiene la obligación. Y al final el director está haciendo su trabajo, ¿eh? O sea, también no hay que crucificarlo porque está haciendo su trabajo. Esto escala en niveles mucho más elevados de esta cadena, por llamarlo de alguna manera, de estos eslabones. Todavía escala mucho más alto el tema del desabasto, el tema de lo que hacen con el medicamento. Entonces, si ustedes, como lo que acaba de suceder en el hospital de Balbuena, fíjense, el ejemplo, ¿fue en Balbuena? Sí, fue en Balbuena, donde le pedían a la familia que pasara con el proveedor. El proveedor estaba adentro de la misma sala donde está el jefe de servicio. Era una proveedora, no sabían que era una reportera. Y se descubre toda la red de corrupción que existe solamente en un área que fue ortopedia y solamente en el hospital de Balbuena. ¿Qué pasa entonces en el general? ¿Qué pasa entonces en los institutos nacionales? ¿Qué pasa entonces hasta en el IMSS? ¿Por qué no decirlo? ISSSTE, cualquier sistema de salud público. ¿Qué pasa? ¿Se dan cuenta cómo la corrupción llega todavía más allá? ¿Y sobre quién se fueron? Sobre el médico, el tal proveedor o la proveedora. Sobre el director, fue destituido porque se supone que sabían que participaba en esto. Pero yo les pregunto, al delegado sindical que recibió los 30,000 pesos, poniendo el otro caso que destapó la periodista, ¿ya lo detuvieron? ¿O saben si alguno de ellos los han detenido o lo han detenido? No. ¿Por qué? Creo que sería ideal saber por qué no lo han hecho. En cambio, al médico que trató de salvarle la vida al paciente y le dijo a la hermana o a la hija, le dijo, no tengo este medicamento, consíganlo, porque si no, no podemos tratarlo de la manera adecuada. Lo detienen en menos de 10 días por abuso de autoridad. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a los demás no? Entonces, nadie en el sistema de salud, sea público, sea privado, nadie está exento de ser demandado. ¿Por qué? Porque hoy en día, señores, los pacientes y los familiares demandan hasta por una cicatriz hipertrófica en un área del cuerpo que ni siquiera se ve. Hasta por eso están hoy demandando y denunciando profesionales de la salud. ¿Y saben por qué es? Porque estamos en una crisis económica. Yo se los dije. Yo fui la primer abogada que salió a dar una declaración pública en redes sociales a decir mi postura respecto a lo que estaba sucediendo en cuanto a la pandemia y hacer una serie de recomendaciones para los profesionales de la salud. Y si mal no recuerdo, dije, esto es el principio de lo que se viene. Porque lo que se viene a un mediano o largo plazo va a ser
un incremento brutal en cuanto a las demandas realizadas o denuncias realizadas al profesional de la salud. ¿Por qué? Porque todo lo que no se pudo hacer durante la pandemia o lo que se pudo hacer, todo va a ser un pretexto para que los familiares procedan y traten de obtener una reparación del daño. Esto es una compensación económica. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis a nivel mundial económica. Entonces, esto es lo que me hace, desde hace ya 22 años, defendiendo profesionales de la salud exclusivamente. Esto es lo que me hace prender un foco rojo y decirles cuidado. Cuidado, porque ya están llegando las demandas. Y les puedo mostrar demandas, se las puedo mostrar, que datan del 2016 y que la paciente está perfectamente bien. Y hoy, en el 2021, están emplazando al médico porque la paciente quiere no sé cuántos millones de pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no aprendemos a ejercer esta medicina basada en evidencia jurídica, si no aprendemos o entendemos que tenemos la obligación de leer por lo menos las normas que nos regulan, si no entendemos que debemos leer por lo menos la Ley General de Salud, entonces esto seguirá pasando. Y muchos me preguntan, licenciada, es que ¿por qué el gremio médico es tan golpeado? ¿Por qué el gremio médico o el gremio de la salud es tan discriminado? Porque fueron ustedes discriminados, golpeados mediáticamente, físicamente, amenazados. ¿Por qué? Si en otros países lo que vemos es que les aplauden, les regalan la gasolina, les regalan, no hacen fila para pagar en el súper, les dan tantas preferencias. La respuesta es muy sencilla y se las tengo que decir. Y muchos dirán, es que la licenciada Romo es muy frontal. Sí, soy frontal. Y sí, soy agresiva también. Pues sí, pues es mi trabajo. Imagínense, yo me alimento del problema. Para mí no hay algo más extasiante que estar en un reclusorio, que estar en una agencia de la fiscalía, que estar en una galera. Ustedes dirán, ¿qué onda con la licenciada, no? Bueno, pues es lo mismo. Así de extasiante es para ustedes realizar una apendicectomía, una histerectomía, una craniosynostosis, qué sé yo, dependiendo de la especialidad que sean, o simple y sencillamente estar auscultando a un paciente. Bueno, así es para mí. ¿Por qué? Porque soy penalista. Mi materia es penal. Mi materia es la más agresiva de todas las ramas del derecho. Es también muy mal vista porque después de la materia laboral es donde dicen que más corrupción hay. Al final, a mí me gusta defender a los profesionales de la salud. Lo hago, lo tomo personal. Yo voy al reclusorio, yo voy si hay una detención ilegal, yo estoy ahí con los abogados hasta que salga. Gracias a Dios, en 22 años me ha tocado
una vez, una detención, y fue porque estuvo mal planteada la respuesta o las respuestas que dieron las doctoras frente al sindicato. Esto se los comparto porque no es algo agradable. No es algo agradable. Y perdón, han sido dos. La otra fue de un médico radiólogo de mucho prestigio que fue víctima de una venganza. Y estuvo 28 horas, 32 horas entre la agencia del Ministerio Público y el reclusorio norte. Entonces, algo injusto, abuso sexual, agravado, no tiene beneficio. No tiene el beneficio en cuanto a las medidas cautelares. Si ustedes no comprenden que hoy en día estamos en la casa del jabonero y que lo hemos estado desde hace muchos años, pero hoy más que nunca, es que ese foco rojo tiene que prenderse, los tiene que despertar porque van a ser demandados. Eso, aunque duela, se los garantizo. Pero tenemos las estadísticas. Para el 2023 no habrá un médico que no haya sido demandado. Obviamente un médico ejerciendo que no haya sido demandado. Imagínense, qué fuerte. Pero si al final no nos interesa leer lo que dice la legislación aplicable en mi materia, si al final les digo, doctor, vamos a reconvenir, ¿qué es reconvenir? Vamos a contrademandar. Ustedes lo entienden como reconvención. El término correcto es reconvención. Ustedes lo entienden como contrademanda. Cuando les digo, doctor, vamos a contrademandar, a reconvenir, ¿qué es lo primero que me dice el doctor? Licenciada, pues la verdad, ya no quiero problemas. Ya no quiero estar yendo y viniendo a los juzgados. Ya allá ellos no me pudieron ganar, no me pudieron quitar nada. No, claro que le quitaron. Y su prestigio. Y el tiempo que perdió viniendo a las audiencias, porque las audiencias no creen que duran, hay 5 minutos y que están todos muy agradables y el Ministerio Público o el fiscal le dice, ay doctor, ¿quiere un cafecito? ¿Cómo lo quiere? ¿Capuchino, latte, con leche de almendras o con leche de soya? Bienvenido a Starbucks de la Fiscalía General de Justicia del Estado. No, señor. El fiscal los trata como si fueran un delincuente más. Cosa que yo no permito. Abusados, porque eso yo no lo permito. Pero al final es estar toda la mañana o quizá todo el día, dependiendo si se trata de una audiencia intermedia, si se trata de una audiencia de vinculación, si se trata de una audiencia de juicio oral, todo el día y más. No quiero hablarles de materia civil, las veces que tienen que acudir y tienen que estar ahí. Yo pregunto, ¿quién paga el dinero que usted deja de ganar por estar ahí, atendiendo una demanda infundada? ¿Quién o qué aseguradora le va a decir, ¿sabe qué, doctor? No se preocupe, yo lo mantengo los próximos 2 años, que fueron los que le dieron de inhabilitación? ¿Cuánto ganaba? 50, 60 mil pesos, yo se los pago. Ninguna. Durante el tiempo que los inhabiliten en cuanto a su ejercicio profesional. Porque siempre viene aparejada la inhabilitación en una sentencia. Y si a eso le aunamos el daño moral, si a eso le aunamos que usted a lo mejor no de la Ciudad de México, pero también pasa en la Ciudad de México,
Creen que no porque es mucho más grande, pero también pasa. Ver su nombre en medios de comunicación locales, ver su nombre en redes sociales, ver su nombre hecho pedazos, diciendo que no atendió, que negó, que mató, que asesinó, que todo eso, yo les pregunto, ¿quién se los paga? Porque muchos me dicen, licenciada, yo tengo una aseguradora, que mi aseguradora es, pero bueno, eso no lo voy a tocar en este momento. Pero bueno, si no leen las normas, mucho menos leen lo que contratan. Ahí lo voy a dejar. Me dicen, licenciada, yo tengo un seguro por 30 millones. Ay, doctor, qué bien. ¿Quiere uno por 100? Yo se lo consigo. ¿Quiere uno por, no sé, 200 millones, 300? Maybe, ¿no? No, señores. La aseguradora no les va a pagar el daño moral que ustedes sufrieron. No les sirve el tener un seguro de 20, 30, 40, 100 millones. ¿Eso qué? Mejor fíjense en el currículum del abogado que los va a defender, porque muchos ni siquiera abogados son. Y les están diciendo cómo llenar el expediente, por favor. Está de locos eso, ¿eh? Pero así pasa. Entonces, de verdad, yo los invito a que reflexionen en este tema que es medular en cuanto a sus derechos. ¿Quién va a ver por mi daño moral? ¿Quién va a ver por mi inhabilitación? ¿Quién va a ver porque me tocó con unos doctores, y fue en Chiapas precisamente, que no les querían siquiera vender el pan en la panadería porque eran los que dejaron a un adolescente cuadraplégico? No es cierto, pero esa es la información que tiene la sociedad. Si nosotros no demandamos, si nosotros no hacemos valer el derecho de réplica que nos da la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, la llamada ley Mordaza, pues entonces no pidamos que no acaben con nuestra honorabilidad, con nuestro prestigio. Muchos médicos se han tenido que cambiar, se van a otro lugar, se van a radicar a otros estados, muchos ya no quieren ejercer, muchos tienen un daño psicológico tal que han intentado quitarse la vida por un problema legal. Y lamentablemente me tocó uno que lo hizo. Y lo hizo porque los abogados que tenía fueron unos mediocres que no supieron asesorarlo, no supieron darle la seguridad y certeza que el médico necesitaba, porque ni siquiera él tenía el problema legal, porque él estaba en calidad de testigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo concluyo esta clase, este módulo, yo concluyo con un principio general de derecho. Y quiero que se lo lleven, y quiero que lo estudien, y quiero que lo googleen, y quiero que lo lean, porque es fundamental para todo lo que vamos a ver durante este curso. Y reza: ignorantia iuris non excusat. La ignorancia de la ley no me exime de su cumplimiento. El que yo desconozca que el consentimiento informado es un derecho del paciente y mi obligación no es un derecho mío como médico, sino es un derecho del paciente, el que yo no lo sepa no me va a eximir de una responsabilidad profesional. El que yo no sepa que si realizo una intervención quirúrgica sin consentimiento informado es un delito, no me va a eximir de una responsabilidad profesional. Es como cuando llegas a otro país, no sé, es más, ni a otro país, vámonos, a otro estado. Llego a Monterrey
los que conocen Monterrey no me dejarán mentir, su vialidad es medio sui generis, no sé, como tirándole a la inglesa, una onda así. Pero carril express para acá, carril express para acá, carril express, salida, 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 y luego en otros van al revés, así, al revés. Yo me paso el alto y me doy la vuelta en sentido contrario y choco. ¿Ustedes creen que me van a condonar pagar el golpe de la persona a la que choqué? Alegando, es que yo no sabía que aquí era al revés, que el carril derecho era de ida y el carril izquierdo era de venida. Lo lamento mucho, pero va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque la ignorancia de la ley no me exime de su cumplimiento. Con esto me despido de este módulo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, cualquier duda a través del chat, a través de los mails, a través del ILSO, cualquier duda que tengan, yo la responderé. En cuanto me la hagan llegar, voy a estar respondiéndolas. Y bienvenidos a este módulo. Espero sea de su agrado. Les repito, mi nombre es Alejandra Romo, soy maestra en Derecho Penal y dirijo el Instituto Nacional de la Defensa Médica. Llevo ya más de 22 años defendiendo profesionales de la salud. Muchísimas gracias por su atención.